Amigos, ¿cómo están? Soy Hugo Herrera, su consultor. ¿Qué soy? A ver, soy su profesor, consultor, su amigo que les está explicando sobre el análisis de datos. También estoy aquí con mi amigo Vi. Recuerden, Vi siempre está conmigo. Sí, es omnipresente Vi porque es virtual. Está aquí en los otros videos, está en la empresa, está en todos lados. ¿Sí? Así que recuerden que estamos haciendo estas sesiones, mejor dicho, toda esta lista de reproducción sobre el glosario de términos de Big Data. Y el día de hoy vamos a hablar con nuestros amigos sobre lo que son las distribuciones, y quiero más bien aquí sí empezar a hacer un poquito ya más gráfico y más práctico este tema de las distribuciones, porque vamos a hablar sobre el tema de las distribuciones de variables discretas y también las distribuciones de variables continuas. Pero yo quiero ser mucho más explícito con ustedes, más gráfico, para que me empiecen a entender. Y obviamente ustedes empiecen también a familiarizarse con todos estos términos cuando ya empiecen a utilizar las herramientas, ¿sí?, de inteligencia de negocios, de analítica, para que ustedes empiecen a entender sus datos y también empiecen a generar, en este caso, el impacto visual para todas las personas que van a analizar la información. Entonces estamos hablando obviamente de las distribuciones de variables discretas, que básicamente van a venir en tablas de frecuencias, ¿sí?, las dos, ¿no es cierto? Y también las distribuciones de variables continuas, la cual también va a venir, en este caso puede venir una tabla de frecuencias, sino que aquí hay que generar un cambio de array, hay que generar bins, o básicamente empezar a utilizar también el tema de histogramas. Entonces vamos a iniciar con las distribuciones de variables discretas. Ya, cuando estamos hablando de distribución de variables discretas, y para esto pues, quiero ponerles un ejemplito acá, ¿sí? Algo que sea un poco más simple de digerir, ¿no es cierto? Nosotros siempre vamos a encontrarnos con una tabla de frecuencias, por ejemplo, en donde vamos a tener marcado, les voy a poner este ejemplo, el color, ¿sí? Y por acá vamos a tener marcado la frecuencia. Entonces, por ejemplo, aquí supongamos que nosotros tenemos, por ejemplo, el color, el café, ¿no es cierto? Tenemos el rojo, tenemos el amarillo, ¿no es cierto? Amarillo. Tenemos también por acá un color verde. Por acá tenemos también un color azul. Y tenemos también un color naranja o anaranjado. Naranja, vamos a ponerlo acá. Naranja, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, decimos que este color, por ejemplo, se repite 17 veces. El siguiente color se repite 18 veces. El amarillo se va a repetir 7. El siguiente también se repite 7. El siguiente 2. Y el siguiente se repite 4 veces. Entonces, fíjense, cuando estamos hablando de esto, supongamos que esta tabla de frecuencia es de ropa, ¿sí? Esto corresponde a ropa, ¿ya? A ropa que pueden ser, en este caso, t-shirts, ¿no es cierto? Una t-shirt, ¿ya? O camisetas. Entonces nosotros tenemos una tabla de frecuencias en donde vemos la distribución, ¿no es cierto?, del color café por 17 veces, camisetas del color rojo por 18, camisetas del color amarillo por 7 veces, el color verde 7, el azul 2 y el naranja 4. Entonces, cuando estamos hablando de las distribuciones de este estilo, ¿sí?, nosotros tenemos que obviamente empezar a generar podríamos empezar a generar un gráfico de esto para poderlo ver de una forma más simple, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, nosotros vamos a poner algo así. Perdón, que me voy a hacer algo más recto, ¿ya? ¿Sí? Vamos a tener algo como esto, ¿sí? ¿Sí? Vamos a tener algo así, ¿no es cierto? Una distribución, ¿cierto? En donde acá vamos a tener, obviamente, la frecuencia, ¿sí? Y acá abajo vamos a tener los colores, o las camisetas, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, acá nosotros vamos a tener una distribución, a ver, vamos a poner aquí 5, ¿cierto? Vamos a poner por acá 10, ¿sí? Por acá vamos a ponerle 15, por acá vamos a ponerle 20, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa aquí? En esta distribución nosotros vamos a tener nuestros colores, ¿no es cierto?, que es el café, vamos a tener el rojo, vamos a tener aquí el amarillo, ¿sí? Por acá va a estar el verde, ¿sí? Por acá va a estar el azul, ¿no es cierto? Y por aquí va a estar el naranja. Entonces ustedes van a tener algo como esto, ¿no es cierto? Lo primero que me dice, tenemos 17. Esto es lo mejor para empezar a revisar las tablas de frecuencias, ¿no? Las distribuciones de frecuencias. Entonces vamos a tener algo como esto. Ya, por acá vamos a tener el color rojo también. Un poquito más. ¿Sí? Y empezamos a generar nuestras tablas de frecuencias. Y también empezamos a generar gráficas, porque recuerden que también todo esto, ¿sí?, cuando estamos viendo
este tema de lo que es Big Data y Analítica, uno de los lenguajes primordiales para esto pues, es poder generar un gráfico, ¿sí? Una exploración de datos. ¿Ya? Entonces por aquí tengo el otro en 7. Entonces por acá también tengo el otro color en 7. ¿Sí? Perfecto. Sí, por acá vamos a tener el azul, por ejemplo, que está en 2. ¿Cierto? Y tengo el naranja también, que está en 4. Así que puede estar por aquí, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, cuando estamos viendo estos temas, ¿no es cierto? Nosotros estamos hablando, ¿sí? De una tabla de frecuencias de este estilo. Entonces, fíjense que la oportunidad de poder revisar esto en un tema gráfico es ver cómo está la distribución. Fíjense que sigo una línea, ¿no es cierto?, de mi tabla de frecuencias, ¿sí? Entonces esto me va a dar un tema relativo de cómo poder empezar a ver la proporción y la distribución que tengo de los datos de manera gráfica y ver en dónde está, obviamente, los sesgos y demás determinados con una distribución de variables de frecuencia. Bien, como ustedes ya vieron, esto fue la distribución de variables discretas. Ahora lo que vamos a hacer es, y quiero mostrarles en cambio cómo es la distribución de variables continuas, ¿sí? Porque esta es una agrupación de frecuencias, obviamente, las que vamos a ver, y esto es lo que quiero mostrarles. Al igual que las variables discretas, quiero hacerles esto también con un ejemplo. Fíjense, nosotros vamos a tener aquí, por ejemplo, el tiempo, o vamos a hacer un símil del tiempo que se demoran, ¿no es cierto?, en responder, por ejemplo, a clics. ¿Sí? O pueden ser las veces que yo empiezo a mover el cursor sobre un objetivo, por ejemplo. ¿Sí? O las veces que alguien se demora en entrar a la página, o los intentos que alguien tiene en entrar a una página web. ¿Sí? O inclusive las veces que las personas empiezan a entrar a sus locales. ¿Sí? Todo eso puede ser una variable continua. ¿Sí? En este caso, ¿no es cierto?, nosotros podemos tener una serie de ensayos para poder registrar eso. Nosotros podríamos tener, en este caso, los tiempos que se demoran, ¿no es cierto?, tiempos cortos o tiempos más largos, y eso incluido dentro de una tabla de respuestas, por ejemplo, algo que yo les quiero graficar acá. Por ejemplo, quiero poner aquí, ¿no es cierto?, voy a graficar aquí una tablita, ¿sí? Y aquí yo voy a tener una distribución de tiempos, por ejemplo. Sí, aquí voy a tener, qué sé yo, el tiempo, uno que sea un 568, otro tiempo que sea el 577, sí, otro que se haya demorado 581 milisegundos, 640 milisegundos, 641, 645, qué sé yo, 657. Todas estas son observaciones, ¿no? Son ensayos que se tienen en el momento en que empiezan a dar clics. Sí, así es como se va registrando todos estos valores. 657, acá voy a poner otro 673, otro que diga 696, otro 703. Sí, por acá voy a tener otro ensayo más que sea un 720, 728, que sea un 729, otro que sea demorado 737 segundos, 808. Sí, o 824, vamos a poner por aquí 825, sí, 865, y así yo puedo tener un sinnúmero de ensayos, ¿no es cierto? Sí, hasta uno que sea, uno que esté sobrepasado. Por ejemplo, aquí nosotros podemos medir estas precisiones, ¿no es cierto? Recuerden que en una variable continua se puede medir presiones, porque una variable continua tiende a ser un valor hasta cierto punto decimal. ¿No es cierto? La variable, por ejemplo, el tiempo para responder sería tiempo para responder. Esta es la variable, ¿sí? Las veces que yo me demoro en responder sobre esto. ¿Sí? Con el tiempo medido con precisión, obviamente, no habría dos tiempos de respuesta. ¿Sí? Nosotros siempre tendríamos, o se esperaría que sea lo mismo, ¿no es cierto? La medición del tiempo en milisegundos, ¿no es cierto?, a menudo es lo suficientemente preciso como para aproximarse a una variable continua. ¿Sí? Nosotros, si vemos esta tabla, nosotros podemos medir estos tiempos que se han producido, ¿no es cierto?, como tiempos de respuesta, y como resultado de esto nosotros tenemos una distribución de frecuencias, ¿sí? Y esta distribución de frecuencias consistiría en las 20 veces de este experimento. Aquí tienen 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Acá también tengo 10 números, entonces yo tengo 20 ensayos sobre esto. Ahora, de cada uno de estos ensayos, nosotros deberíamos empezar a generar una distribución de frecuencias. Pero, ¿qué hago aquí en la distribución de frecuencias o en la distribución de variables continuas? En la distribución de variables continuas, lo que nosotros hacemos es obtener, en este caso, los bins, ¿sí? Aquí se llama bins. O también generamos, en este caso, el histograma, ¿sí? El histograma justamente me sirve como una herramienta para distribuir o para tener variables continuas, ¿cierto? Los bins o grupos también, ¿no? Grupos se llaman estos, ¿sí? Lo que hacemos es generar una agrupación de frecuencias en este caso, ¿sí? Por ejemplo, aquí yo esto podría trasladar, ¿sí? Todo esto yo podría trasladar, ¿no es cierto? Déjenme ponerlo aquí. Voy a hacer un borrador, a poner una flecha bonita, ¿ya? Y con otro color, ¿sí? Esto, por ejemplo, yo de esta tabla de distribución de variables continuas, lo que yo hago es generar una agrupación de frecuencias, es decir, una distribución de agrupaciones de frecuencias, ¿no es cierto? Entonces, donde yo voy a tener acá un rango, ¿sí? Y luego voy a tener acá una frecuencia, ¿sí? Un rango y una frecuencia, eso es lo que voy a tener aquí, ¿ya? Por ejemplo, fíjense, acá lo que nosotros haríamos es revisar, por ejemplo, el valor mínimo. El valor mínimo de todos estos ensayos, todas estas observaciones, ¿cierto? Tengo acá yo 568, menos de esto no existe. Menos de 500, 515, no tengo nada de 400 y el máximo que tengo es 1000. Perfecto, entonces mire, yo puedo crear una agrupación. Le digo, chévere, ¿sabes qué? Creemos agrupaciones de 500 a 600 milisegundos. Entonces digo 500 a 600 milisegundos. Otra agrupación que vaya entre 600 y 700. Otra agrupación que vaya entre 700 y 800, la otra en 800 y 900, la otra obviamente entre 900 y 1000, y la otra que vaya entre 1000, ¿no es cierto?, y 1100, porque acá yo tengo un valor que es 1007. Entonces, por ejemplo, acá yo tendría que ir a ver, oye, ¿cuántos valores existen entre 500 y 600? Entre los 500 y 600 milisegundos, veamos, yo tengo 568, 577, tengo también acá el valor 581, entonces tengo 3, fíjense. Entonces la frecuencia que está dentro de estos rangos es de 3 elementos. Luego tengo, ¿cuántos yo tengo entre 600 y 700? Yo voy a ir contando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 valores, porque 703 ya está fuera del rango, ¿no es cierto? Entonces tengo aquí 6 valores, luego tengo de 700 a 800, tengo 1, 2, 3, 4, 5 valores, ¿no es cierto? Luego tengo entre 800, 1, 2, 3, 4, 5 valores más, ¿sí? Tengo 5 valores entre 900 y 1000, tengo 0 valores, y el último valor tengo superior a los 1000, que es el 1007, fíjense. Entonces, cuando empiezo a generar esto, si ustedes se fijan, yo estoy generando, en este caso, las agrupaciones, ¿ya? Y cuando ya genero agrupaciones, yo tranquilamente ya puedo empezar esto y llevarme, y déjenme, voy a cambiar aquí el color, ¿sí? Y voy a llevarme, qué sé yo, en cambio, esto a graficar como un histograma. Los histogramas me van a servir justamente para hacer esto. Aplicaciones de esto, amigos, pueden ser tranquilamente cuando ustedes están revisando los grupos etarios, ¿ya? Sí, que en este caso son los grupos de edades, por ejemplo. Pues que ahora los grupos de edades también se clasifican por las épocas, ¿sí? los millennials, centennials, etc. Sin embargo, todo esto me puede servir para un sinnúmero de cosas. Entonces, cuando esto ya me llevo a un histograma, ¿sí? Yo me llevo acá ya un histograma, ¿no es cierto? Acá tengo ya un histograma, ¿no es cierto? Aquí ya le digo, oye, ¿cómo están las frecuencias? Aquí tengo nuevamente la frecuencia, ¿no es cierto? Y acá, obviamente, tengo las agrupaciones. La agrupación, eso tengo acá en el eje de las X y en el eje de las Y. Sí, entonces aquí yo puedo tener, ¿no es cierto? Tengo aquí de 500 a 600, sí, de 600 a 700, 700 a 800, a 900, a 1000 y a 1100. ¿Sí? Y el tema es que deberíamos empezar a graficar, ¿no es cierto? Aquí tengo también, ¿no es cierto? Tengo 0, tengo 2, puedo tener por aquí 4, ¿sí? Por acá puedo tener 6, ¿sí?
Y empiezo, ¿no es cierto? Miren, la frecuencia entre 500 y 600 que vendría desde aquí, por ejemplo, aquí yo podría poner un 500, ¿ya? Yo podría tener, 500, 600, tengo 3. Tengo algo como esto. ¿Sí? 500 a 600, tengo 3. Esa es la frecuencia. ¿Sí? De 600 a 700, tengo, en este caso, 6. Debería ir graficado acá. Y comúnmente los histogramas se grafican en barras seguidas, no barras sin separación, ¿ya? Tienen esto, ¿no es cierto? De 700 a 800 tienen 5. Tengo esto. Déjenme que no sea mis dibujos, no se burlen de mis dibujos. Recuerden que esto es nuestro rosario de términos de Big Data, así que ustedes tienen que entender, por lo menos ahora. Sí, luego tenemos acá el valor de 5, 5, 5 y 5, ¿no? Tengo aquí 5 y 5. Sí, 700, 800 igual. Sí, tenemos 5, 5 y 5. Perfecto, este es el histograma. Luego vamos a tener entre 900 y 1000, no existe, y de 1000 a 1000 siempre existe 1. ¿Sí? Que tiene que ser un valor así pequeñito. ¿Sí? Entonces eso es lo que nosotros tenemos, sí, lo que podemos hacer en la distribución de variables continuas. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que fijarnos obviamente cómo se está graficando, y aquí obviamente es que yo trazara una línea, ¿no es cierto? Yo tengo que ver cómo está mi distribución, ¿no es cierto? Es una distribución normal, una sesgada a la izquierda, sesgada a la derecha y demás. ¿Sí? Fíjense, entonces esto es lo que nosotros vemos con la distribución de variables continuas y la distribución de variables discretas. Bien. Recuerden, amigos, una vez que hemos visto la distribución de variables continuas y también la distribución de variables discretas, muchas de ellas, pues, mejor dicho, las dos nos llevan a que nosotros empecemos a ver las distribuciones, sesgos, y empecemos a hablar un poquito más de términos estadísticos. Sin embargo, los términos estadísticos que cuando estamos generando una visualización pueden ser muy simples. Recuerden, aquí tenemos las desviaciones de los sesgos a la izquierda, sesgos a la derecha de la distribución, y obviamente lo que nosotros necesitamos es empezar a analizar esto y empezar a ver cómo se están comportando los datos cuando ya estamos hablando de distribuciones. Sí, así que bien, ¿te gustó el capítulo de hoy? Lo hemos hecho mucho más práctico, mucho más explícito para que ustedes entiendan de mejor forma. Así que mándales un abrazo y nos estamos despidiendo de nuestros amigos. Recuerden darnos like en nuestros videos, suscríbanse a nuestro canal y obviamente empecemos a generar análisis de información con sus datos. Un abrazo a todos, seguimos en este camino de la analítica del Big Data y la inteligencia de negocios. Abrazos, Vi, nos vemos. Chao amigos, nos vemos.